¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra última sesión de videoconferencia. Bueno, muchas gracias por la puntualidad de parte de ustedes. Vamos a, comentar algunas aclaraciones, precisiones respecto a lo que va a ser el trabajo final y el tema del foro 4, que básicamente son uno la base del otro, ¿no? Quería simplemente aclararles o pedirles que para fines de calificación del foro 4, que requiere una calificación, digamos, aparte, hasta este domingo, ¿no? Este domingo que estamos ya en 30 de septiembre, ustedes tendrían que enviar un avance, ¿no? Es decir, el punto 1 y el punto 2, vale decir, la descripción de la empresa y lo que es la tabla de cuadro de mando integral organizacional. Esos dos puntos ustedes tendrían que enviar hasta este domingo 30 de septiembre con el fin de obtener la nota del foro 4. El trabajo final, como habíamos conversado, es básicamente lo que se ha visto en el foro 4, con algunas precisiones que les he puesto en los lineamientos de trabajo final. Es básicamente lo mismo, ¿no? Pero el trabajo final va a contemplar todos los puntos, incluyendo aquellos que ustedes me hayan mandado hasta el domingo. Yo esperaría que ustedes ya han avanzado, ¿no? Porque hemos comenzado el día martes hablando de estos apartados y yo esperaría que ustedes para hoy hayan hecho algún avance, porque la idea de hacerlo durante las videoconferencias es que ustedes puedan tener la oportunidad de hacer preguntas, ¿no? De poder recibir retroalimentación. Entonces, las personas que no están en la videoconferencia, no están activas, no van a poder tener esa oportunidad de preguntar, ¿no? Y posiblemente les sea un poquito más difícil hacer el trabajo. Entonces, espero que realmente no solamente estén en la videoconferencia, sino participen, ¿ya? Bueno, simplemente para hacer un resumen de lo que fue el anterior martes, ustedes idealmente hasta el momento han tenido que ya pensar en, primero, ya tienen la empresa, como les digo, solo hay 3 personas que no me han puesto el nombre, ¿no? No me han dado el nombre. Estoy hablando de Lisette Cárdenas, Elizabeth Peralta y Karina Alcázar, ¿no? Que les falta darme el nombre. El que me den el nombre me da una idea de que por lo menos ustedes están avanzando, se están preocupando de trabajar en esto, ¿no? Caso contrario, perdón, sí, solamente esas 3. Por lo menos tengo registrado del resto, no sé si alguien no he registrado, también me avisa, ¿ya? Entonces no se olviden, la nota del foro 4 es descripción de la empresa y tabla 1 o cuadro de mando integral organizacional. ¿Qué es lo que ustedes deberían ya haber avanzado o haber pensado? Es la descripción de la empresa. Como hemos dicho, y está aquí mostrado en el documento en pantalla, ustedes tienen que haber hecho un análisis tanto del entorno externo de la empresa como del entorno interno, ¿no? Entonces, eh, perdón, gracias Karina, me estás diciendo que tú vas a trabajar en la Universidad Franz Tamayo. Entonces, una decisión que tienen que tomar, perdón, aquí tengo una pregunta, creo, ¿no? De Estefanía Carrión. Bueno, me dices que sí vas a hacer el uso de un organigrama general, sí, no hay problema que hagas uso de ese organigrama general. La fecha del foro 4, por si acaso, foro 4, que es el punto 1 y punto 2, es decir, descripción de la empresa y tabla, es este domingo 30 de septiembre. Entonces, les decía, ¿qué es lo que ustedes ya deberían tener? Entorno externo de la empresa. La primera cosa que tienen que definir es
si van a trabajar con toda la organización, ¿no? Les repito, idealmente ustedes tienen que tener acceso a la organización o tener alguna persona a quien preguntarle, ¿no? Por ejemplo, si no tienes, tú me decías, creo que era, perdón, Estefanía, no me acuerdo ahorita. Sí, Estefanía, me decías que no tenías los organigramas. Ojalá puedas tener a alguien a quien puedas preguntarle, ¿no? Bueno, ¿cómo están? Por ejemplo, si vas a decidir hacer solamente en La Paz, por ejemplo, Regional La Paz de ProSalud, ¿cómo es el organigrama? Y tú armarlo, ¿no? Tú puedes eh, dibujarlo si quieres, ¿ya? Entonces, idealmente tengan a alguien a quien puedan preguntar para que les dé esta información. Por ejemplo, si Karina, tú vas a hacer en la Universidad Franz Tamayo, la pregunta es, ¿vas a hacer, no sé, la Franz Tamayo creo que solo está en La Paz, no conozco bien, pero cuántas áreas tiene, ¿no? Si fuera muy grande o muy pequeño, uno puede decidir hacer una sola área, como las personas que están haciendo en la UNSA han definido solo un área. Por ejemplo, Nadia solo estás haciendo en el programa de capacitación administrativo de la UNSA, ¿no? Hay alguien más que creo está haciendo en la UNSA solo en la división de títulos y diplomas, que es Susana Jiménez, y así sucesivamente. Entonces, ustedes pueden definir hacer solamente en un área, eh, si es que tienen más información de esa área y la entidad es muy grande. Caso contrario, también pueden decidir hacer en toda la organización. Por ejemplo, en la Universidad Franz Tamayo, si fueran 50 personas, repito, no sé cuál es el dato, yo podría hacer en toda, ¿no? Alcinda, me dices que la empresa con la que vas a trabajar son 8 personas, que es IPG. En verdad, puedes trabajar con esas 8 personas porque la idea es que vamos a armar un plan estratégico. Entonces podemos armar un plan estratégico para 8 como para 50. Armarlo ya para 100 puede ser mucho más complejo, ¿no? Porque tendríamos que abarcar varias áreas. Entonces, creería que 8, 50, 60, hasta 80, yo diría, podrían ser números manejables para un fin académico, ¿no? Que es lo que estamos buscando ahora. Como me dices, Carolina Arancibia, 80 está bien, ¿no? Porque es algo manejable, ¿ya? Bueno, entonces, primera decisión, ¿con qué área voy a hacer? Voy a hacer con todos, cuántos son, en fin, ¿ya? Em, Segundo, ustedes tienen que conseguir toda la información que les pide aquí. Por ejemplo, estamos hablando de entorno externo de la empresa. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo que nos da Karina Alcázar de la Franz Tamayo, pues está en La Paz, creería, ¿no? No sé si también está en el Alto, entonces haya que hacer un pequeño análisis de dónde se mueve. Me imagino que es diferente, sin duda es diferente moverse en el Alto que moverse en La Paz. ¿Qué factores sociales, culturales tenemos en el Alto, en la ciudad del Alto? ¿Qué factores sociales, culturales en La Paz son similares, son diferentes, ¿no? ¿Qué factores de mercado tenemos en el Alto? ¿Cuáles en La Paz, ¿no? ¿Cuáles factores de empleo? Eso ya lo hemos visto la semana pasada cuando hemos analizado la lámina de factores sociales, culturales, de mercado, etcétera, en el entorno externo de la empresa. Hemos hablado ya el martes que el entorno interno incluye la estructura y ustedes tienen que describir la organización, misión, visión, número de empleados, tipo de organigrama, un poco definir es un organigrama, vamos a decir, vertical, funcional por áreas, es un organigrama más plano, matricial, no sé, ¿no? Ahí es un poquito ese análisis. O lo que estabas diciendo ahorita, Carolina Arancibia, por ejemplo, este organigrama se divide en los técnicos, administrativos, las áreas que tiene. Es decir, esto me permite conocer la empresa, ¿ya? En términos de, habíamos hablado de los líderes, ya hemos comentado un poco el martes, los empleados, en fin, toda la descripción que ustedes puedan hacer. Les repito, tienen preguntas, como el día martes vamos a ir a preguntas después, ¿no? Buenas Las noches, preguntas las... ¿sí? Carolina. Sí, tengo unas, he estado ya haciendo el trabajo y tengo unas específicas de lo que sería mi trabajo. Ya, Uno es que en el punto 1 del entorno externo de la empresa
habla Ajá. del empleo de la organización. Eso no he entendido bien a qué hace referencia. Ya. Eh, En el punto uno, ¿no? A ver un sí, ratito. el Aquí estoy viendo que 1.1. perdón, se ha incorporado, bueno, por un lado Teresa y por otro lado Maiser, ¿no? Tampoco tengo por si acaso Maiser, tú, la empresa en la que vas a hacer, porque no has asistido a la anterior videoconferencia. Bueno, y ya en el punto 1.1, los factores de empleo, me dices, ¿no? Carolina, Sí, factores de empleo, sí. ya, son los factores externos. Aquí, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de si en el entorno que estamos viendo, y esto lo hemos hablado en general, Bolivia, La Paz, el Alto, yo diría que es casi lo mismo, decíamos que en general tenemos un fenómeno del desempleo, ¿no? En general, pero es como analizar en qué mundo, si quieres, en qué contexto nos estamos moviendo en cuanto a situación de empleo en el país, si quieres ponerlo así, ¿no? Entonces, lo que ya Ya. habíamos conversado es decir, en general, nuestras empresas se mueven en una situación de gente desempleada, pero de mano de obra, esto ya puede ser un análisis que cada uno puede hacer, em, no calificada, es lo que más, vamos a decir, tenemos acceso a ese tipo. Entonces, en general hay un fenómeno del desempleo en el entorno que vivimos. En el alto es mucho más fuerte el fenómeno del empleo informal, ¿no? Entonces, en La Paz también, por supuesto, pero hay cierta mayor énfasis en el alto. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer este análisis del entorno? Porque a la hora, por ejemplo, de hacer selección, de contratar gente, hay que entender que ese es el entorno que vamos a encontrar. Gente más, por ejemplo, del mundo informal, una gran cantidad de gente buscando empleo, pero que a veces no está tan calificada, ¿no? Mientras más va subiendo el perfil, menos personas hay, menos especializadas, etcétera. ¿Ya? Un poco a eso se refiere Carolina. No es un análisis en profundidad que les pido acá, pero eso dice máximo media plana, pero Sí, mínimamente entender cuál es el contexto. ya. Y ahora en el 1.2 tenemos que poner, ¿no? Ver el número de empleados y todo eso. Ahora, una consulta súper específica es que yo estoy haciendo en un colegio, entonces sí tengo, digamos, cuántos son del plantel administrativo, cuántos son del plantel docente, pero hay personas como que los choferes, seguridad y portería que no sé si está bien ponerlos como técnicos o qué, ¿cómo los podría llamar, digamos? Ese es personal operativo o como dice Susana, personal de servicio. Operativo. Genial. Sí. Y la última es que en el punto, bueno, en el mismo punto, pero ya hablando de los empleados, dice no ve necesidad de capacitación alta o baja, ¿no? Ujú. Entonces yo digo, si es que hay la necesidad, pero se cubre esta necesidad, o sea, constantemente están capacitando, ¿cómo sería? Es como que si hay la necesidad o no hay al final. Sí, sí hay. O sea, aquí a lo que se refiere es que la gente en general necesita constante capacitación. No necesariamente porque sea mala ni mucho menos, sino porque es un rubro en el que si tú no estás constantemente capacitando a la gente, inmediatamente queda la gente obsoleta, en fin, ¿no? Esto Ajá. se da típicamente en el rubro tecnológico, en el rubro de salud, ¿no? En algunos rubros donde o incluso en las telefonías, donde, en las telefónicas diré, donde cada vez salen productos nuevos y constantemente necesitas estar capacitando a la gente. A eso se refiere. Si ustedes en el colegio, en el SAS, entiendo, porque hay mucha, no sé, que algunas necesidades, cambios, servicios necesitan esto, Ujú. entonces hay que poner que sí, es constantemente el personal requiere una capacitación constante por este y este motivo. Obviamente hay que explicarlo. Carolina, sí, sí. Gracias, Carolina. Bueno, les decía que esa es la idea, que ustedes aprovechen en este momento para hacer estas preguntas que ayudan también al grupo, ¿no?
Bueno, aquí también nos está comentando Indira Geraldine que sí, sí, totalmente. Por favor, solo abocarse a lo que es Bolivia porque ya sería muy grande ir a otros países si la empresa es internacional. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a explicar ahora? Habíamos explicado estos dos primeros puntos. Recuerden que el punto 2 básicamente es la tabla del cuadro de mando integral de la organización. Aquí simplemente comentarles, creo que Susana estás preguntando ya, ustedes necesariamente tienen que hacer objetivos estratégicos de los cuatro ámbitos, es decir, clientes o público externo, finanzas, clientes internos, que es el ámbito de aprendizaje, y sistemas internos. ¿Por qué? Les decía que no es que les voy a exigir una precisión, porque nos vamos un poquito a inventar, si quieren, este cuadro de mando integral organizacional, pero es necesario, es un insumo para que nuestro plan estratégico de recursos humanos salga coherente. En el mundo de lo ideal y de lo real, sí, es solo un objetivo por ámbito. En el mundo de lo real, esto nos daría la empresa, ¿no? Nosotros les decimos, por favor, dame el plan estratégico y nos van a dar. Pero como estamos haciendo un ejercicio académico, nos tenemos que inventar, ¿no? Entonces, entender, y esto es importante para que nosotros podamos dar un valor agregado, que la empresa tiene varios ámbitos, ¿ya? El cuadro de mando integral nos da un esquema, un modelo, pero hay varios, no solamente hay este. Hay otros modelos, el marco lógico, otras formas de hacer plan estratégico general, si quieren, pero este es útil porque toma en cuenta ya el tema de recursos humanos en clientes internos de aprendizaje. Entonces, es solo un objetivo estratégico, como habíamos hablado, y por cada objetivo estratégico un indicador. Entonces, esta es la tabla que ustedes ya deberían estar armando. Ya, entonces voy a anotar la empresa que me dice Meiser, que es una fundación en realidad, más que empresa, Bethesda. Bueno, gracias Meiser. Entonces, una vez que tenemos estos dos puntos, nos vamos al tercer punto, que ya podríamos decir es entrar a recursos humanos como tal, ¿no? Y la tabla 2 es un FODA de recursos humanos. Vale decir, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Como ustedes muy bien saben, fortalezas y debilidades son internas, oportunidades y amenazas son externas. ¿A quién? A recursos humanos. Ya no nos preocupamos de la empresa, ya no vamos a hacer un FODA de la empresa, sino vamos a hacer del área de recursos humanos dentro de esa organización o dentro de esa empresa, ¿ya? En fortalezas tenemos que hablar de fortalezas técnicas, de fortalezas de funcionamiento, de satisfacción cliente interno. Yo les diría por lo menos citar unas 5 fortalezas, ¿no? A no ser que esté muy mal recursos humanos, ustedes me digan apenas hemos conseguido 3, bueno, pero 5 sería un número ideal. Si quieren poner más fortalezas, bienvenido, pueden poner cuantas quieran, pero mínimo yo les diría 5, ¿no? Por ejemplo, una fortaleza de selección, y aquí tienen que explicar, obviamente no van a poner solo selección, tendrán que decir, bueno, la selección es una fortaleza en esta área de recursos humanos, ¿por qué? Ahora aquí ustedes me dirán, puede que no hay un área específica de recursos humanos, por ejemplo, en el caso de Alcinda, como son 8, no debería haber, sinceramente, porque son muy pocos. Entonces van a hablar de recursos humanos en general, ¿no? Hola. Ejemplo, ¿hay selección o no hay selección? ¿Hay procesos de selección o no? Pues sí, cuando las empresas son muy chiquititas, los procesos a veces son muy informales. Por ejemplo, solo se llama a alguien, se hace una entrevista, entonces no será una fortaleza. Pero quién sabe el liderazgo si es una fortaleza, ¿no? Porque los gerentes escuchan, no sé, entonces, ¿cómo es el clima? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo se evalúa el desempeño? Todo eso referido a la gente, a los recursos humanos, pasan a ser fortalezas. Entonces, si tenemos un área de recursos humanos, vamos a hablar del área. Si no tenemos un área de recursos humanos, vamos a hablar de la gente. Perdón, alguien quería hablar y doy la bienvenida a Adrián Cardoso, que tampoco estuviste Hola. la anterior vez. Adelante. Buenas noches, licenciada. Una Hola. preguntita. En el caso de mí, por ejemplo, en el caso de Visión Mundial del Pedal Farero, Sí.
nosotros no tenemos, por ejemplo, no tenemos la parte de recursos humanos, eso directamente lo maneja la oficina local, porque el programa de desarrollo de área simplemente está inmerso en el tema de los proyectos y más que todo el gerente, ¿no? Y la parte de operativa y lo que son responsables de proyectos, nada más. Y Ya, patrocinio. En allá. ese caso, tendría que, digamos, la fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas, como usted está explicando, sería en base, digamos, al clima laboral, desempeño laboral, digamos, o algo así, no sé, escultura, clima. Bueno, sí, ¿no? Pero como Visión Mundial tiene un área de recursos humanos, como tú dices, de la oficina central, si puedes poner algo de ellos, averiguar algo sería interesante. Pero de manera Es general, más por ejemplo, ¿no? el manejo que tienen. La parte de recursos humanos es más algo indirecto, ¿no? Ya no es, ya. Entonces, perdón, Marcelo, habla del área que tú vas a ver que es el programa Alfareros, ¿no? Ajá. De esa área. Por ejemplo, cómo seleccionan, o sea, cómo se hace la selección para que alguien entre ahí, cómo está el desarrollo, hay oportunidades de crecimiento, les capacitan, ¿no? De todo eso hay que hablar. ¿Cómo es el desempeño? ¿La gente se desempeña bien, no se desempeña bien? Y lo propio vamos a hablar en debilidades, ¿no? De los mismos temas, si se dan cuenta. Ah, no, la selección es muy informal, la gente necesita capacitación, pero no les dan, o les dan capacitación que no les sirve, o el liderazgo es muy autoritario. Entonces, aquí ustedes pondrán todo se referirán, diré, a todos esos temas. Ok, listo, gracias. ¿Ya? Gracias. Bueno, buenas noches, Joan. Tapia, ahora tampoco tengo la empresa, Joan, en la que tú, o la entidad, organización en la que vas a trabajar. Entonces, no te olvides dármela, ¿ya? Bien, entonces volvamos a este cuadrito. Una vez que ya tenemos fortalezas y debilidades, pues nos vamos a la parte de oportunidades y amenazas, ¿no? Entonces, em, como es externo, estamos hablando, si es un área de recursos humanos, podemos referirnos, bueno, igual nos tenemos que referir a fuera de la organización, eso es lo ideal, y en general veremos oportunidades fuera de la organización, ¿no? Y amenazas fuera de la organización también, ¿ya? Perdón, Joana, estoy anotando que vas a trabajar en aldeas infantiles. Gracias. Las oportunidades y amenazas sí, son externas, Susana, ¿no? Entonces, por ejemplo, aldeas infantiles donde va a trabajar Joana, ¿qué oportunidades como recursos humanos, ¿no? Podemos aprovechar de afuera? Por ejemplo, decir como vivimos en una y para eso nos va a servir el análisis externo que ya hemos hecho en el punto uno, ¿no? Como vivimos en una situación un poquito de desempleo, en fin, vamos a poder conseguir personal. Si quieren, vamos a tener una gran cantidad de personal, pero habíamos dicho el mayor desempleo se da sobre todo, aunque no sé, la verdad es que ahora hay bastante desempleo en general, ¿no? Entonces sí vamos a poder conseguir más personal, pero en general sin experiencia, por decir algo, ¿no? Ahora, depende del análisis pues que ustedes hagan y depende de la organización, ¿no? Uno puede decir, pero mi organización, digamos aldeas infantiles, ¿qué es lo que más contratan? No sé, ¿no? Por ahí contratan, lo que más se contrata son las mamás. em, y ahí tienes una oportunidad de mercado porque, no sé, estoy hablando así simplemente, no conozco bien, pero no necesitamos gente con una profesión necesariamente, pero sí gente que haya tenido experiencia de ser mamás y el mercado nos ofrece bastante de eso, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué oportunidades de capacitación o proveedores, cursos, ¿no? Ahora hay universidades, las universidades ofrecen talleres, no sé, depende también cuál es la necesidad, ¿no? Ojo que este análisis, el FODA, vamos a hacer de acuerdo al análisis anterior que hemos hecho, ¿no? Qué es la empresa, qué necesita la empresa, no es algo, el trabajo tiene que ser coherente. Yo realmente me voy a dar el tiempo de leer para ver si ustedes han hecho algo coherente, pensado, ¿no? Eso me interesa que ustedes realmente piensen.
Por ejemplo, alianzas con proveedores, oportunidades de mercado en recursos humanos. Ahora hay muchas consultoras de recursos humanos, hay consultoras pequeñas, ¿no? Que ofrecen, son más flexibles, no sé. Es un poquito, ¿se acuerdan que hemos hablado de las tendencias de recursos humanos en Bolivia, en nuestro medio? Es entender qué oportunidades podemos aprovechar, ¿ya? Antes de seguir entonces con las amenazas, Nadia nos dice, sí, podrías hacer el FODA. Bueno, si solo estuviéramos haciendo el FODA, normalmente luego tiene riesgos potenciales, potencialidades. Sin embargo, todo ese análisis, Nadia, yo te voy a pedir que lo reflejemos en el siguiente cuadro que les voy a mostrar. Obviamente, una vez que uno hace el FODA, uno tiene que hacer algunas conclusiones, ¿no? ¿Qué oportunidades podemos aprovechar? ¿Qué, por ejemplo, qué fortalezas podemos aprovechar para disminuir las debilidades o qué oportunidades para disminuir las debilidades? Eso se llama en planificación estratégica el chip estratégico que se arma. Como este es más un plan estratégico de recursos humanos, vamos a traducir todo eso en el siguiente punto que ya les voy a explicar, ¿no? Pero antes quisiera explicar las amenazas, entonces externas igual, ¿no? Como a, no sé, económicas, por ejemplo, las universidades, hay muchos de ustedes están haciendo universidades. Obviamente, cuando hay un entorno de economía, si bien veíamos que es estable y nos decía, creo justamente Nadia, alguien nos decía, recordemos que estamos relativamente estables, pero en general es restrictivo. Hay cada vez más dificultad de captar alumnos, por ejemplo, ¿no? Para maestrías, para lo que fuera. Entonces, es una amenaza a la estabilidad de una universidad, por ejemplo, ¿no? El tema de regulaciones externas, por ejemplo, para aldeas infantiles, ¿no? Cada vez más se está regulando el código niño-niña, no sé, el tema de violencia, el Ministerio de Trabajo cada vez es más, presiona más el empleado, como hemos hablado en las clases, no tiene muchas, vamos a decir, ventajas, no se va a quejar al ministerio y normalmente la balanza suele pesar hacia el empleado. El clima político social a veces puede ser una amenaza a la organización, sobre todo si fuera una organización que está en un entorno difícil o trabajando con recursos naturales, no sé, ¿no? Las comunidades, en fin, no sé, varios elementos que podemos ver. Robo de personal de parte de la competencia es otra amenaza, ¿no? Sobre todo esto se da en bancos, en fin, cada organización pues tiene su particularidad y aquí ustedes van a ver eso. Pero obviamente todo es en relación a recursos humanos. No se desvíen de ese tema. No estamos haciendo un FODA de la empresa o de la entidad. Estamos haciendo un FODA del personal, de recursos humanos. Entonces, cuidado, se desenfoquen ahí y bueno, y se vayan por otro lado, ¿ya? Entonces, para fines académicos de entender el plan estratégico y la arquitectura estratégica de recursos humanos, nos vamos a ir al siguiente apartado, que son ya los indicadores de rendimiento e indicadores de recursos humanos o los posibilitadores del desempeño. Y aquí tenemos que hacerlo de acuerdo a los objetivos estratégicos, tanto los de clientes externos como los de clientes internos. Tomamos en cuenta el FODA de recursos humanos, ¿no? Y hacemos este análisis, ¿ya? Entonces, para cada objetivo estratégico vamos a pensar en por lo menos 2 indicadores de rendimiento. Cuando hablamos de indicadores de rendimiento, y aquí yo quisiera detenerme un momento, estamos hablando de habilidades, estamos hablando, perdón, de formas de pensar y de actuar, ¿no? Estamos hablando, si quieren, de competencias. Entonces, un ejemplo, Marcelo, vamos a ver más adelante más ejemplos, pero para poner varios ejemplos acá. Digamos, aldeas infantiles, ¿qué personal tenemos? Y aquí tenemos que pensar, cuando pensemos en indicadores de rendimiento, en el personal. El personal pueden ser mandos medios, pueden ser gerentes, puede ser personal operativo, el personal de servicio que nos decías, Carolina, ¿te acuerdas en el colegio?
que Susana nos decía es personal de servicio, el chofer, en fin. Aquí tenemos que pensar en los grupos de personas que tenemos en los niveles técnicos, operativos, obreros, en fin. Y tenemos que pensar qué queremos que hagan estas personas para lograr nuestro objetivo estratégico. Ejemplo, y a partir de ese análisis vamos a construir nuestra tabla número 3. Y esta tabla se construye de izquierda a derecha y se construye por cada objetivo estratégico que ustedes hayan planteado. Por ejemplo, estos objetivos, recuerden, ya los tenemos, es nuestra primera tabla. La tabla 1 ya tiene estos objetivos por cada ámbito del cuadro de mando integral, entonces es solo copiar aquí, ¿no ven? Si un objetivo es abarcar un 30% del mercado de analgésicos de venta libre en el país, entonces, ¿qué necesita hacer? ¿Qué habilidades necesita tener el personal para lograr este objetivo? ¿No? Y aquí, como estamos hablando de un objetivo comercial, en este ejemplo, entonces el personal al que nos vamos a referir es el personal de ventas, el personal comercial, ¿ya? ¿Qué habilidades yo tengo que tener para lograr más clientes? Pues, por ejemplo, aquí un indicador de rendimiento será número de personal de ventas con manejo experto de habilidades de ventalogía. Por si acaso, ventalogía es nada más la ciencia de las ventas, ¿no? Pero la ventaja de hablar de ventalogía es que es un proceso bien sistemático donde se basa meramente en habilidades de venta, ¿no? Desde la habilidad de identificar necesidades de venta, de generar el deseo en el cliente, de mostrar los beneficios del producto, de escuchar, en fin. Entonces, esto perfectamente, no se olviden que el indicador es medible. Entonces, tenemos que saber cómo vamos a medir esto. Y esto se mide a través de exámenes de conocimiento y de habilidades, ¿no? Son unos cuestionarios de observación. Entonces, por ejemplo, para dar algún ejemplo posible de algunas de las entidades que ustedes están viendo, tenemos ProSalud, que estás viendo, Estefanía. Digamos que en ProSalud, por decir algo, en el cliente externo tengamos que mejorar los índices de satisfacción del cliente externo, que en general me imagino que son los pacientes. Entonces tendremos que pensar quién trata pues con los pacientes, ¿no? Y ahí diremos, bueno, el que trata con el paciente son desde las recepcionistas que te reciben plataforma hasta las enfermeras y los médicos, ¿no? Estoy poniendo simplemente algo hipotético. Entonces, ese es mi personal con el que tengo que trabajar, porque no se olvide, mi objetivo estratégico es, con el cliente externo, es aumentar su satisfacción. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué habilidades tiene que tener este personal? Tendré que hablar de las recepcionistas plataforma, tendré que hablar de las enfermeras y médicos. Entonces, si yo digo, bueno, lo que tiene, y esto se supone que es un análisis que ustedes están haciendo porque un poquito han investigado la empresa, hemos hecho el análisis, ¿no? Interno, hemos hablado de cómo está, y digamos que resulta que el trato es a veces no dan información, ese es el problema, ¿no? Entonces la gente tiene que tener la habilidad de brindar información detallada y de indagar las necesidades del paciente o del cliente paciente, ¿no? Entonces podré poner un indicador similar, ¿no? Porcentaje, digamos, de personal de atención al cliente no capacitado, que tiene la habilidad, si quieren usen esa palabra, tiene la habilidad de brindar información detallada al paciente. O sea, aquí estamos hablando de habilidades, ¿ya? Dar información, comunicarse. También no se olviden, la habilidad puede ser mental, lo estamos hablando, también puede ser de conocimientos. Conoce tal política, ¿no? Estamos hablando de actitudes, aquí estamos hablando de competencias, pero que son medibles. Por ejemplo, tiene una actitud amigable hacia el cliente. No se olviden, cuando hablamos de competencias, hablamos de habilidades propiamente dichas, que es el hacer,
hablamos del conocimiento y hablamos de la actitud, ¿ya? Pero ¿por qué yo me refiero tanto a habilidades? Porque nos interesa mucho el hacer. Entonces, si solo ponemos conocimiento, recuerden, no es un impacto. Necesitamos ir al hacer, también ir a la actitud, ¿ya? Aquí en indicadores de rendimiento, por lo menos les pido 2 por objetivo. Aquí en el ejemplo que tienen en el foro, solo tienen un ejemplo, porque, por ejemplo, pero para darles algún otro, yo quiero esto discutir justamente con ustedes. ¿Quiénes más están participando para que haya mejor venta, no haya más capacidad de llegar a los clientes y abarcar un mayor mercado? No solamente el personal de venta, pero también, por ejemplo, los jefes comerciales, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Aquí su palabra clave es hacer los jefes comerciales para que la gente pues venda más, sus empleados vendan más. Y aquí repito, depende del análisis de la empresa. Uno puede decir, es que los jefes en esta empresa, y eso me tendrán que haber dicho en el punto 1, cuando hemos analizado liderazgo de la empresa, pues son súper verticales y no motivan. Entonces, un indicador de rendimiento es porcentaje o número de jefes de comerciales con habilidades de trato positivo, no sé, con habilidades de motivación, con habilidades, y esas habilidades yo las tendré que definir seguramente, en fin, ¿no? Y lo tendré que medir a través de cuestionarios, o escalas de observación, o a través de la propia evaluación que les hagan su equipo de venta a ellos, ¿no? De cómo se sienten tratados, en fin. Entonces, hasta ahí no sé si tenemos alguna pregunta. Yo les diría que esta es la parte más sustantiva del trabajo y la que va a requerir que ustedes piensen más, ¿ya? Ahora, por cada indicador de rendimiento, ustedes tienen que poner por lo menos 3 posibilitadores de recursos humanos, donde básicamente están las estrategias de recursos humanos, ¿ya? Y aquí quiero que esté bien clarita la diferencia, y por eso para mí es importante que ustedes estén atendiendo esta conferencia, y me da pena las personas que no están, porque posiblemente no van a entender bien. En fin, que entiendan bien que aquí son los sistemas de recursos humanos. Posibilitadores de recursos humanos, estrategias de recursos, posibilitadores son los sistemas de recursos humanos. ¿Qué sistemas hemos visto o ustedes han visto a lo largo de la maestría, pero que lo hemos hablado también un poco en las clases? Son los sistemas de selección, capacitación, todo lo que está anotado en nuestro cuadrito de fortaleza: selección, desarrollo, liderazgo, cultura y clima, gestión del desempeño. Esos son nuestros sistemas posibilitadores del desempeño. Y todo lo que hemos ido hablando a lo largo del mes, que es mejores prácticas, cómo es la selección ahora, cuáles son las tendencias, que tenemos varias láminas sobre ello, pues aquí viene ese pensamiento creativo, sistémico que ustedes tienen que tener, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero este rendimiento, ¿qué tengo que hacer con mis sistemas, ¿no? ¿Cómo tengo que trabajar mis sistemas? Tendré que tener una selección de personal con altas habilidades de venta. Mi selección se va a concentrar en gente que sepa vender muy bien. Obviamente para ello tendré que tener un buen perfil, pero eso ya viene en las acciones. Mi estrategia, que es mi camino a seguir, mi acción a seguir, es esta. Tendré que tener un sistema de incentivos variables según ventas, es decir, mientras más vendes, más te pago. Eso es el sistema de gestión del incentivo y salario. Tendré que tener una capacitación especializada en el trabajo sobre ventalogía, es decir, no los talleres típicos, sino irme a trabajar. Esa es una modalidad de capacitación, pero solo de ventalogía, ¿no? Es decir, que yo salgo con la persona y vamos a vender, no necesariamente el de recursos humanos, pero ya veré cómo logro, qué acciones me van a llevar a esta capacitación. Aquí solamente está la estrategia, el posibilitador, ¿no? Que puede ser una frase, solamente es la explicación de una frase. En mi sistema de evaluación de habilidades tendré que tener una evaluación de las habilidades de ventalogía de forma mensual para que la gente constantemente reciba retroalimentación.
Entonces, por eso les decía en el día 1 de esta materia, que esta materia recoge todo lo que ustedes ya han aprendido. Y por eso hemos hablado tanto de, repito, algunos ejemplos a lo largo de todas las clases, videoconferencias que hemos tenido. Pero bueno, aquí viene este trabajo, por lo menos 3 por cada indicador. Entonces, fíjense, aquí les estoy pidiendo por lo menos 2 indicadores por objetivo. Entonces, aquí tendrán que tener 6, ¿no? Aquí yo he puesto 4-1, simplemente para darles más ejemplos, ¿ya? Licenciada, buenas noches, le habla Maiser. Sí, hola Maiser, ¿cómo te va? Sí, para que me quede un poquito más claro, entonces, luego de que formulamos los indicadores, formulamos al menos 3 posibilitadores de desempeño. Si le he entendido bien, los posibilitadores de desempeño, estamos hablando de las acciones claves que nos ayudaran a alcanzar este indicador. Sí, totalmente. Y no te Ya. olvides, Maiser, que estas acciones o posibilitadores Ujú. o estrategias básicamente de recursos humanos no son actividades, no son estrategias, es decir, un conjunto de acciones que nos van a llevar, se refieren o tienen que referirse a nuestros sistemas de recursos humanos. Y vuelvo al FODA, ¿no? ¿Qué Ujú. sistemas? ¿De qué sistemas tenemos que hablar? De todo esto, selección, liderazgo, cultura, gestión de incentivo, desempeño. Que igual tenemos una lámina en el PowerPoint, alguna vez ya, algún momento ya les expliqué, ¿no? Ujú. Pero estás en lo correcto, Maiser, esa es la idea. Bien, bien, gracias. ¿Ya? No, a ti más bien por la, Ahora, por la consulta. si puedo aprovechar, eh, si puede ayudar un poquito con diferenciar entre objetivo estratégico y estas estrategias, ¿no? ¿Cómo lo diferenciamos? Ah, ya. El objetivo estratégico, Maiser, y tú no has estado en la anterior videoconferencia, por eso tienes esta duda, es de la empresa, es de la organización. Eso lo vamos a copiar directamente del cuadro de mando integral de la tabla 1. Vamos a copiarlo directamente. El objetivo estratégico organizacional son los resultados que la organización en su conjunto quiere alcanzar y por eso hemos usado estos 4 ámbitos del cuadro de mando. Esto lo hemos explicado, repito, el anterior martes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Fundación Bethesda Maiser, ¿qué objetivo estratégico, qué resultado querrá alcanzar con sus clientes internos, perdón, externos, que me imagino son sus beneficiarios? ¿Qué me dirías? Si pensamos con el recurso humano actual, una de las primeras cosas que tendríamos que trabajar a nivel No, fundación es orientar al personal. no, pero no te he preguntado eso, Maiser. Te digo, la Fundación Bethesda, ¿qué quiere lograr con los beneficiarios? ¿Cuál sería un resultado que ellos quieren? No sé quiénes serán sus Ya. beneficiarios o con Ujú. quiénes Bueno, trabajan. sí le puse una nota. Sí, la anterior clase estuve, perdón, y justamente mencioné el asunto de la fundación, pero no puse el Ah, y no te he nombre. anotado yo entonces. Sí, sí. Eh, bueno, Ya, disculpa entonces mi error. eh, Entonces dime, Maiser, pero has estado, entonces eso me alegra. sí, Este, ahora, con respecto a la pregunta, los beneficiarios son niños en situación de pobreza. Entonces, ya, el resultado que se busca es el desarrollo integral. Entonces, para esto sí necesito trabajar un poquito más. Estamos hablando del desarrollo integral del niño. Ya hablamos del área de salud, que esté libre de enfermedades, por ejemplo, que esté dentro de los parámetros de peso y talla que corresponden a su edad, que esté dentro del nivel académico o nivel escolar que le corresponde a la edad. Y cuando ya hablamos de jóvenes de 15 años, por ejemplo, apuntamos a que al menos haya alcanzado una capacitación técnica. Entonces, a rasgos generales, ese serían los resultados que buscamos en ya. los beneficiarios. Ahora, ahí tú tienes que escoger un objetivo estratégico, como nos dice Marcelo, es solo un objetivo estratégico por cada 4 ámbitos del cuadro de mando integral, que es nuestra Ujú. tabla 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo eso que me has dicho para el cliente externo, que en este caso son niños, tendrás que escoger uno. ¿Cómo se escoge eso? De acuerdo pues al análisis, a lo que es importante, a, no sé, a la situación. Ahora,
obviamente como fundación tiene que alcanzar varios objetivos estratégicos, pero para los fines académicos del trabajo solo vamos a poner uno, ¿ya? Entonces, digamos que tú pongas eso de, a ver, me repites lo de peso y talla, ¿cómo era? Que alcance los parámetros, ¿no? Que esté en buen estado de salud, ¿no? Ese es Ya, nuestro resultado entonces, general. Y ahí, no sé, esto por si acaso, y está también escrito arriba en la primera partecita de la explicación, les decía, para darnos un parámetro de tiempo, ¿no? Dice, creo que se los puse ya en las precisiones del trabajo final, la fecha vamos de a pensar en presentación, un lapso de 2 años, por si hay acaso, ¿ya? De 2 años. 2 años. Entonces, en 2 años, ¿qué población, qué porcentaje, no sé qué opinas, Maiser, debería haber alcanzado? Ya, pero a ver, por lo que estoy entendiendo, el marco general del trabajo es que los objetivos debemos plantearlos en función de las personas que trabajan dentro de la institución, el desarrollo del recurso humano, ¿no es cierto? No, no, por ahí un ratito. El Ya. objetivo estratégico va a ser ese, Ujú, ¿ya? Entonces, digamos, ujú. mejorar la salud, así por ponerlo muy general, seguramente habrá que redactarlo mejor. En el, no sé, me estoy imaginando en 2 años, 80% de los niños de tal Ah, ya. población, o sea, un Ujú. poquito vamos a especificar ahí, ¿no? Luego te Ya. vas, Maiser, a los indicadores de rendimiento. Ahí recién vamos a recursos humanos, al personal, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los encargados de trabajar con los niños? ¿Qué personal? Ujú. Ya, ¿Quiénes me dicen? les denominamos educadores populares o Muy bien. tutores. Entonces, Ujú. ¿qué tienen que hacer? Y aquí viene el indicador de rendimiento. ¿Qué tienen que hacer esos educadores populares para Ujú. que tengan éxito y logren mejorar la salud de los niños? ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿Qué habilidades? Ya, bueno, partimos del, perdón, en cuanto a conocimiento deben tener información básica de la forma de calcular, hay un rango, perdón, que se me ha ido el nombre ahorita, pero es correlacionar la edad con el peso. Es Es un decir, coeficiente, ¿no? sí, sí, exacto. No he oído el nombre ahorita, ese sería uno. La otra ya como habilidad para los niños menores de 5 años, ellos tendrían que saber hacer el medir y pesar a los niños para para registrar. Luego otra cosa que utilizamos, estamos implementando, es un sistema electrónico para registrar los datos, ¿no? Entonces ellos necesitan desarrollar la habilidad de lo que le llamamos el TICS, ¿no? Manejo de tecnología de información y conocimiento. Ya. Ahora, ¿cuál dirías que es aquí me gusta el ejemplo que estamos trabajando con Meiser porque creo que sirve para todos. Aquí hay que pensar, y repito, esto requiere pensar bastante, ¿no? ¿Qué habilidad va a ser la que realmente va a generar impacto? O sea, ¿qué es lo crítico, Meiser, dirías tú? Porque todos creo que me da la impresión que son actividades muy hasta rutinarias, hasta un poquito parecen ser relativamente fáciles de aprender, pero ¿qué distinguirá, digamos, al mejor educador popular de otro educador popular que tendrá un desempeño promedio? ¿Qué será? ¿Qué habilidad será esa? Una es, ¿Se te ocurre algo, Maisa? desde el punto que tenga los conceptos claros como para poder esto enseñar, transmitir a la población, ¿no? En este caso a los niños. Ah, ya, o sea que los educadores tienen que además enseñar. Y Claro, yo hábitos creo de que ahí está hábitos lo de crítico, ¿no? cuidado. Que Ujú. todos me imagino que conocen estos elementos, me da la impresión que son relativamente, comillas, sencillos, no conozco bien por lo que explicas, pero aquí, Joanne, como dice Joanne, yo creo que sí tiene que ver mucho con actitud, con capacidad de persuasión, Ujú. con este carisma, ¿no? Que yo tengo, porque si voy a trabajar con niños para que realmente logre un cambio en estos niños, no sé, no conozco la fundación, no conozco el trabajo, pero me da la impresión que es así, algo así. Exacto, o sea, porque tenemos diferentes contenidos y la labor que ellos hacen es atenderlos por un tiempo, entonces ahí es donde tienen que transmitir estos conocimientos, ¿no? Motivar Ya, a que... excelente. Ujú.
Y aquí Susana nos está, y Joana y Susana nos están ayudando, por ejemplo, vocación de servicio, empatía, sí, excelente. Cuando hablamos de indicadores de rendimiento, acuérdense de los apalancadores de desempeños, eso que mueve y genera un desempeño superior, ¿ya? Entonces, si eso fuera identificación con los niños, lo que dice Estefanía, lo tenemos que traducir en habilidades, ¿no? Porque no se olviden, el indicador es medible. Entonces, creo que estamos llegando a una especie de bolsa que es entre habilidades de relacionamiento, pero este compromiso con los niños, pasión, actitud, no sé, ¿no? Entonces, porcentaje o número de educadores populares que han demostrado, demuestran un alto compromiso y empatía, no sé, ¿no? Claro, Y con ahí los está. niños tendrás que poner algo así. Entonces, sí, justo estoy revisando la participación y algunos como que son muy cualitativos, y en los indicadores estoy pensando justamente en la parte actitudinal, en conductas observables, ¿no? Porque Tiene que ser observable. exacto, no podría yo medir su grado de empatía a menos que vea cuántas veces escucha a un niño, digamos, ¿no? Atentamente. Entonces, Mira, yo te diría que ahí viene lo que va en paréntesis, ¿no? Es decir, podrías poner, si es que tú me dices que tienes una forma de medir, y la forma de medir normalmente son escalas comportamentales, ¿no? ujú, Entonces, siempre y cuando tú construyas una escala o un cuestionario o un algo, se puede medir. Eso hay que hacerlo, pero no por eso hay que dejar de ponerlo. No sé si me explico un poquito acá. Entonces, si ujú, realmente yo creo que el tema actitudinal es crítico, pues veré la forma de medir eso a través, traduciendo aquello que es, vamos a decir, no visible, no observable, traduciendo aquello en conductas, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes me dicen más o menos cómo se imaginan, entre paréntesis hagan esa explicación, pues pongan, ¿ya? Pero obviamente mientras más medible, más observable, más conductual, más por competencia sea, mejor. Pero eso no significa que nos vamos a quedar solo en el conocimiento, porque ahí sí estaríamos cometiendo un error importante, dado que el conocimiento, como vemos, no es lo más crítico para el desempeño. Normalmente son las habilidades, actitudes, es decir, las competencias que integran habilidades, actitudes y conocimiento. Entonces, otra vez yo espero que ustedes se acuerden bien de su materia de competencias, porque eso les va a servir para hacer sus indicadores de rendimiento. Pero bueno, entonces ahí tendrás que pensar, Maiser, en eso, y luego recién te vas a los posibilitadores, que son los sistemas de recursos humanos. Tendrás que darles capacitación, seleccionar gente justamente con este compromiso, tendrás que darles algunos talleres, la capacitación centrada en talleres de sensibilización, no sé, me estoy imaginando algunas cosas, o evaluaciones de clima que justamente se concentren en el tema del compromiso, no sé. Entonces ahí tendríamos ya la arquitectura estratégica de recursos humanos, que básicamente son estas tres columnas, ¿no? No sé si, Maiser, hasta ahí más o menos hemos podido responder tus inquietudes. no, sí, está bien, perfectamente. Muchísimas gracias, más bien. Y a todos los que No, han gracias a ti, participado, que han Maiser, y gracias por retroalimentado. hacerme recuerdo, pero por algún motivo no te anoté la anterior. Ya, gracias. Gracias. Ya, gracias, Joanne. Obviamente las competencias necesitamos trabajar, sí, todas las esferas y las familias, sí. Revisen su módulo de competencias, eso les va a ayudar bastante. Entonces, aquí teníamos más abajo el otro ejemplo, que era más bien con el objetivo estratégico, mejora del clima laboral. Repito, estos objetivos estratégicos son organizacionales o de la empresa, resultados, y en el ámbito, en el cuadro de demanda integral, tabla 1, tenemos el ámbito cliente interno. Y ahí digamos que tenemos este objetivo estratégico, mejorar el clima laboral en 2 puntos. Otra vez la pregunta para indicador de rendimiento. ¿Qué necesita hacer la gente para lograr este objetivo? Otra vez, ¿quién es el que está causando el problema del clima? Digamos, todo es hipotético, todo esto se supone que ustedes me van a explicar bien en el análisis del entorno interno. Si ahí me han dicho que en el entorno interno
se ve que los líderes son autoritarios, que en realidad no son tan líderes, son más jefes, en fin. Entonces, tiene sentido entender que un objetivo estratégico sea mejorar el clima laboral. Y aquí no quiero que se me confundan y me digan, pero esto no es de la empresa, es de recursos humanos. Es de la empresa, pero es del ámbito de cliente interno. Entonces, si son los líderes los que están causando este problema, entonces ellos deben mejorar su hacer. En este caso, por ejemplo, buen trato. Y aquí fíjate, Maiser, que buen trato es algo general, es algo aparentemente no medible. Por eso aquí yo estoy poniendo que voy a hacer una encuesta, voy a trabajar con comportamientos de liderazgo positivo, ahí tendré que especificar y haré unas entrevistas. Entonces, mientras tengamos cómo medir eso, está bien, y entendamos que esto tiene que traducirse en conductas, está bien, ¿no? Y los posibilitadores de recursos humanos, otra vez mis sistemas. Por ejemplo, en selección, tendré que hacer un perfil por competencias de líder positivo. Ahí ya definiré mis conductas, ¿no? Pero va a ser construido de manera conjunta y socializado a toda la empresa. Esa es una estrategia, un posibilitador. La selección será justamente en base a competencias. Tendré en capacitación que tener un programa de liderazgo positivo ya implementado, ¿no? Entonces, ahí tengo mis estrategias, ¿ya? Bueno, una vez entonces que he construido, sin duda, Susana, varias indagaciones, en algunos me dices no se puede hacer cuestionario, en fin, claro, por supuesto esto va a depender pues del grupo y todo ese análisis ustedes lo tendrán que hacer. Por eso les digo, aquí viene la parte creativa, sistémica y analítica de ustedes. El trabajo, repito, tiene que ser coherente de principio a final. Finalmente vamos a tener nuestro plan de trabajo, que es nuestra última tabla, tabla 4. Son solamente 4 tablas que tiene el trabajo final. Pueden hacer explicaciones adicionales a las tablas, por supuesto, ¿no? Hacer análisis, notas, eso yo dejo a criterio de cada uno, pero mínimamente tiene que tener las 4 tablas. Aquí, vamos a copiar las estrategias de recursos humanos, copiar estos posibilitadores, copiamos esto, ¿no? En esta primera columna. No nos tenemos que inventar de nuevo, es simplemente copiar de la tabla 3. Por cada estrategia o posibilitador vamos a definir una meta, por lo menos una, ¿no? Por ejemplo, voy a copiar selección de personal con altas habilidades de venta. Estoy copiando esto de aquí arriba, de aquí. Meta. No se olviden, estamos haciendo un plan estratégico a 2 años. Yo podré poner 90% del personal seleccionado con altas habilidades de venta. ¿Por qué pongo 90 y no 100? En mi caso, en mi experiencia, ustedes podrán poner 100 si quieren, ¿no? Estamos soñando, bueno, ponemos lo que intuitivamente creemos que puede ser lo más lógico. Porque en mi experiencia, en la selección, por muy precisa que la hagas, tiene un 10% de error, ¿no? Yo estoy seleccionando gente ya 22 años de mi carrera y yo digo, sí hay errores. Por mucho que quieras hacer lo mejor que puedas, va a haber errores. El error en mi experiencia es más o menos de 10%. Entonces, como esto en el mundo en la realidad, si realmente yo tuviera que presentar mi plan estratégico a una empresa, me van a medir por esto, yo prefiero poner un porcentaje realista, ¿no? Y aquí recién vienen las acciones, ¿no? Por eso cuando hablamos de posibilitadores, hablamos de conjunto de acciones o de estrategias, de caminos. Las acciones para cada estrategia recién vienen en mi plan de trabajo. Entonces, para tener esta estrategia, ¿qué tengo que hacer? Pues tendré que elaborar un perfil de competencias en base a ventas. Tendré que construir y adicionar pruebas a mi proceso de selección tipo Assessment Center y test que midan las competencias de ventas. Y podrán haber muchas más acciones. Fechas, responsables y participantes. Yo he puesto esta estrategia, como es a 2 años, he pensado que esta la puedo hacer el primer año. Responsables, recursos humanos, el área de selección. Si es muy chiquita mi organización, como el caso de Alcinda, pues ponle el jefe, ¿no? El jefe comercial o el gerente, no sé. Participantes, los jefes comerciales, porque ellos me tienen que aprobar mi perfil, ¿ya? Y así.
¿no? Por ejemplo, la otra estrategia, el otro posibilitador de desempeño que he copiado, capacitación especializada en el trabajo sobre ventalogía. 70% del personal ha pasado 3 talleres de ventalogía, ¿no? ¿Qué acciones tengo que lograr para eso? Identificar proveedores especializados en ventalogía, elaborar los términos de referencia sobre los talleres, contratar expertos, revisar el diseño del taller, hacer un plan de comunicación, ejecución de talleres, evaluación de talleres. Esto lo quiero hacer el primer año. Otra vez responsable de recursos humanos. Digamos, si fuera una empresa grande, incluso tiene su propia área, perdón, aquí dice de selecciones, área de capacitación, y quienes participan, pues participan los propios jefes comerciales y los ejecutivos de venta, ¿no? Hasta ahí entonces es el trabajo final. No les estoy pidiendo presupuesto, que sería otra columna, debería ser presupuesto, otro punto. Un plan de estratégico de recursos humanos tiene que tener presupuesto. Pero en mi experiencia, cuando he pedido estos a los alumnos, se han hecho todo un lío con el presupuesto, porque que hay que calcular que el refrigerio, que cuánto cuesta, que la sala, que el alquiler, y han desviado su atención a ese punto. Como es algo académico y realmente no lo vamos a presentar, pues para qué usar nuestra energía en algo que es un poquito más, vamos a decir, una adición, ¿no? Yo prefiero que usen su energía en pensar muy bien en la tabla 3. Yo les diría que la esencia del trabajo es la tabla 3. Obviamente no por eso descuidamos las otras tablas, como ser la 4 y todas que nos van a ayudar, ¿ya? Bueno, fíjense que hasta aquí ya tendríamos todo nuestro trabajo final, ¿ya? Ha sido muy productiva la charla y todas las intervenciones y las preguntas, pero también, dado que tenemos 15 minutos más, no sé, quisiera abrir a más preguntas, más dudas, ¿no? Todo lo que ustedes, por favor, puedan participar, sería ideal hacerlo ahora. Susana, yo con todo gusto, ¿sabes qué les voy a dar? Porque normalmente estoy en evaluaciones, entrevistas y reuniones. Yo con todo gusto les doy mi correo, aunque sé que lo tienen, pero además ustedes tienen el chat, yo estoy en el chat. Entonces no les prometo responderles ese momentito, pero sí les voy a responder cuando tenga el tiempito de leer. Ahora, sí, yo les diría si pueden hacer unas consultas más específicas, ¿no? Con todo gusto, especialmente a los que han asistido con mayor, vamos a decir, facilidad, les voy a poder responder. ¿Por qué? Porque van a ser más precisos en sus consultas, ¿no? Yo les diría que si podríamos tener máximo hasta el lunes, ¿no? Para mí sería ideal, y después ya ustedes hacer, ¿no? Hasta el lunes, Indira, sería ideal lunes, máximo martes, ¿te parece? Bueno, no sé qué otras dudas, algo que quedó medio raro, no quedó claro, no sé. Bueno, por el silencio, creo que no sé si ha quedado claro o más bien no ha quedado nada claro. Pueden ser las dos opciones cuando hay silencio, pero creería que se ha quedado un poquito más claro. ¿Qué les digo? Trabajen, no se olviden, hasta el domingo 30 de septiembre, foro 4 se califica con el punto 1 y 2. Trabajo final incluye todo, obviamente, desde el punto 1 y 2, más los otros puntos que hemos visto hoy día, hasta el 7 de octubre. Esas son nuestras dos fechas y estoy atenta a sus consultas vía correo, vía chat. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los asistentes. Creo que ha sido importante su asistencia y su participación. Quiero despedirme porque en verdad ya no vamos a tener otra videoconferencia. Agradecer sobre todo a los que han participado, a los que han asistido a las videoconferencias, porque creo que ustedes se van a llevar algo del módulo, ¿no? Es muy difícil hacerlo virtualmente. Me hubiera gustado conocerlos, hablar con ustedes, ¿no? Pero obviamente no es posible, y hemos aprovechado la magia de la virtualidad para por lo menos conocernos por este medio. Les deseo todo lo mejor. Cualquier duda, consulta, ahí tienen mi correo, ¿ya? Bueno, entonces, que tengan muy buenas noches, mucha suerte en todo y nuevamente gracias. Gracias por su participación.